Bueno, a partir de este momento estamos grabando la clase del día de hoy. Bueno, lo que vamos a hacer, la lectura del día de hoy, es, si lo bajaron, ya lo tienen ahí, o lo comparto acá en pantalla, el mito del Minotauro. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí se ve en la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, profe. Sí. Vamos a realizar la lectura del mito del Minotauro, el original, y vamos a hacer una comparación con el otro que estuvimos leyendo la clase pasada. ¿Quién se anima a leer un poco? Y vamos leyendo un poquito cada uno. ¿Quién se anima a leer la primera parte o una parte? Es cortito, igual no es mucho. ¿Quién dice yo? ¿Qué dice yo? Quiero leo yo, profe. Dale, leemos un poco y así vamos pasando. Dale, cuando quieras. Bien. El mito del Minotauro. Los hijos del rey Minos, uno de los descendientes de Europa y Zeus, fueron, según cuenta la mitología, Ariadna, Fedra, Glauco, Catreo y Andrógeo. Era precisamente este último el favorito del monarca, puesto que era un joven atleta capaz de vencer a cualquier rival que se le opusiera. Así pues, de entre hijos que tuvo junto a Pasífae, Andrógeo era su predilecto. Pero la desgracia llegó a la corte del rey Minos cuando, tras unos importantes juegos en honor a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, Andrógeno, que resultó vencedor, cayó muerto bajo la ira del pueblo de Atenas, que no pudo soportar su victoria. Otra versión cuenta que murió bajo la fiereza del toro de Maratón. Cuando Minos se enteró de esta terrible noticia, la furia y el dolor se apoderaron de él y juró vengarse de todo ateniense que hubiera sobre la faz de la tierra. Y lo primero que ordenó a su ejército fue partir hacia la ciudad y ponerla bajo su control a cualquier precio. Y así fue. ¿Sigo? Sí, dale. Posteriormente. Sí. Posteriormente. Para, si alguien se anima a alguien o continúas. ¿Alguien se anima? Así pues pasamos una voz a otra, si no, continuamos. Vas muy bien. ¿Alguien se anima o dice yo? ¿Quién dice yo? Como quiera. Si no, sigo este párrafo y... Dale, sí. Posteriormente, y en uso de su nuevo poder, estableció una serie de terribles leyes para Atenas, entre las cuales destacaba por su crueldad la de que anualmente y por un periodo de 9 años, 7 jóvenes varones y 7 jóvenes doncellas debían ser enviadas hasta la Creta para ser introducidas en el laberinto situado de Kenosos, del que resultaba imposible salir y el cual eran ofrecidos para morir devorados por un ser que era mitad humano y mitad toro, temible Minotauro, nacido de la unión entre Pasífae y un toro blanco. Esta vez Zeus también tuvo algo que ver, pero ya no era él transformado en bestia, como cuando raptó a Europa. Pero ocurrió que, transcurrido 3 años, el joven Teseo, que era hijo del por entonces rey de Atenas, Egeo, sintió que debía de hacer algo al respecto y que tenía que poner fin a tanta crueldad sobre su pueblo. Entonces se ofreció voluntario para entrar en el laberinto, esperando así darle muerte y liberar a cualquier ateniense que no se encontrase aún en su interior. Cuenta la leyenda que incluso el propio Minos intentó convencerlo ávida de cuenta que pertenecía a la nobleza, pero finalmente tuvo que ceder. Ahí paramos un ratito, para un momento que quiero ver quién está. Tengo alguien que estaba ahí hablando justo, o a ver, justo alguien quería hablar o tenía conexión, que se querían conectar justo. Ahí dejé de compartir pantalla porque alguien se quiso conectar. Bueno, ahí volvemos de vuelta. Volvemos, compartimos. Hasta acá estamos viendo que este escrito es un relato, si nos ponemos a mirar, es un relato histórico, es una narración y nos está contando la historia de lo que pasó, que lo que sucedió, ¿no? En este caso, ahí admito,
ahí seguimos admitiendo, por eso está escuchando que se están conectando ahí. En este caso tenemos un relato histórico, tenemos también distintos tipos de relatos. Bueno, en este caso estamos compartiendo un relato histórico, nos está contando la historia, también es un relato mitológico, al mismo tiempo podemos decir histórico, ¿no? Depende siempre del punto de vista de uno, desde donde lo quieran mirar, por el hecho de que estamos trabajando mitología, los mitos, de siempre por lo general, en este caso, de la antigua Grecia, en este caso los mitos del Minotauro. Podemos retomar entonces, acá continuamos, acá, en esta parte quedó. Cuenta la leyenda. ¿Sigo leyendo yo, profe, o lee alguien más? Leo hasta acá. ¿Alguien más se anima a leer? ¿Alguien se anima? Bueno, acá lo marqué. Por Ariadna, ¿no? Sí, cuenta la leyenda, acá lo marqué, acá a partir de acá. ¿Se ve en la pantalla? Acá conmigo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Cuenta la leyenda que incluso el propio Minos intentó convencerlo, habida cuenta de que pertenecía a la nobleza. Pero finalmente tuvo que ceder. Ariadna, hija de Minos, impresionada por el porte y el valor de Teseo, se propuso ayudarlo, aprovechando un momento en que se encontraba a salvo de ojos y oídos ajenos. La joven puso en manos del aguerrido príncipe. Ahí se entrecortó. Un ovillo. Un ovillo de hilo de oro y un puñal, y pidiéndole que llevara ambos objetos ocultos bajo su ropaje. Le rogó que los utilizara y que confiara en ella, y así lo hizo Teseo. Entró en el laberinto y caminó despacio mientras con cuidado desenrollaba el hilo que le había entregado la bella Ariadna, y que se encontraba sosteniéndose desde el exterior. Cuando se encontró ante el Minotauro, se enfrentó a semejante bestia valerosamente y, empuñando el arma que llevaba escondida, consiguió darle muerte. Luego no tuvo sino que enrollar de nuevo el hilo y desandar lo que llevaba caminando. Después de liberar a los atenienses que aún quedaban con vida dentro del laberinto, salió de él como vencedor. Ya solo le quedaba regresar a Atenas, y debía hacerlo, ya que había vencido, desplegando las velas blancas de su embarcación, tal y como le había pedido Egeo, su padre. Es popular el mito griego de Teseo, quien derrota al Minotauro con la ayuda de una espada mágica y un ovillo del hilo que le dio la joven Ariadna, pero no todos conocen el desenlace de la mítica y heroica pareja. En la versión de Esquivio, Hesíodo, padre de la historia, y en mayoría de las fuentes. Luego de escapar del laberinto, Teseo, sus hombres y la joven Ariadna tuvieron que desembarcar en la isla de Naxos por culpa de una fuerte tormenta. Al día siguiente, Teseo reunió a sus hombres y les ordenó hacerse inmediatamente a la mar, abandonando a Ariadna, dormida en Naxos. Al despertar, advirtió que el barco de su amante no era más que un punto desaparecido en el horizonte azul. Teseo había partido sin ella y Ariadna se sintió utilizada y traicionada, por lo que lo maldijo. Esto hizo que una tormenta azotara las aguas en su camino al regreso a Atenas, donde su padre, el rey Egeo,
lo esperaba ansioso. Momento, ¿se dieron cuenta que siempre estamos usando la tercera persona? Y se acuerdan que cuando dijimos si era testigo, era tercera persona, pero cuando era omnisciente, ¿se acuerdan que sabe el pensamiento? En este caso, nos damos cuenta acá, al despertar advirtió que el barco no era más que un punto. Ariana dormida, bueno, al despertar acá se siente el pensamiento, se sintió utilizada y traicionada. ¿Cómo sabe el narrador que está contando cómo se siente? Acá te está contando los sentimientos internos. Es como que yo estoy sabiendo de antemano lo que está pensando esa persona. ¿Cómo voy a saber si... ¿Testigo omnisciente? Claro, estamos hablando de la omnisciencia, ¿sí? Es que en este caso está narrador omnisciente estamos usando. Es un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque está utilizando la tercera persona. Y vamos a encontrar que está narrando todo el tiempo en tercera persona. No es testigo, sino que es directamente omnisciente. Podemos pensar en un principio que es testigo porque hasta el anterior párrafo, todos que leemos, narra superficialmente como algo que ve desde afuera. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que es omnisciente? En esta parte, justamente. Porque en esta parte sabe lo que siente, lo que piensa. Entonces, acá en esta parte nos está dando ese indicio que es un narrador omnisciente. Así nos damos cuenta. Justo en este caso, nos da el pensamiento, el sentimiento, lo que siente, lo que piensa. El escritor, el narrador está sabiendo lo que piensa. Si sabe lo que piensa es porque es un narrador omnisciente, si no, no puede saber nada, sabe de antemano. Acá se muestra, en esta parte justamente, nos damos cuenta que es un narrador omnisciente. Si vemos de acá para acá, vuelvo para atrás, podríamos decir que es un narrador testigo, porque solamente la mirada desde afuera, sin poner detalle al pensamiento, al sentimiento, a lo que pasa internamente en el personaje. Acá se centra en el personaje, en el sentimiento de Ariadna o Ariana, como uno quiera traducirlo. Entonces ahí nos damos cuenta que es un narrador. Yo les dije, vamos a ir viendo distintos tipos de narradores. Acá tenemos un narrador omnisciente. Ahora sí, ¿lo pudieron ver? ¿Se pudieron dar cuenta? Si lo leemos de un principio podemos pensar que es testigo. El testigo porque narra lo que ve, en este caso, desde la tercera persona. Pero el narrador omnisciente, ¿en qué se diferencia? Mira y observa todo, pero sabe lo que piensa de antemano el personaje. Acá está sabiendo lo que siente el personaje, sabe lo que siente Ariana, que siente celos, bronca, odio, se enojó. Bueno, acá podemos continuar entonces. Teseo había partido sin ella, sin Ariana, se sintió utilizada y traicionada. Acá ya cambió el tipo de relato, ya sabemos lo que es, por lo que la maldijo. Esto lo hizo que una tormenta azotara las aguas, un camino de regreso a Atenas, donde su padre, el rey Egeo, lo esperaba ansioso. Antes de su partida, su padre le había dicho, esto es un diálogo, esto se llama estilo directo, como entre comillas. Los navios que regresaban a Creta llevan las velas negras de luto, pues nadie ha podido aún vencer al Minotauro. Se olvidó de colocar las velas, pero si tú regresas vencedor, no olvides de utilizar velas blancas, para que yo sepa aún de que llegues a puerto y que estás vivo. ¿Qué significa? Si en el barco él partía con velas negras, es que murió, que Teseo murió. Si llegaba a velas blancas, es que triunfó. Se olvidó de colocar las velas. ¿Quién quiere seguir esta parte? Profe, no es que el agua hizo que pierda las velas blancas, ¿no? Es que se puede decir, porque hay distintos relatos igualmente. Podemos decir en este caso, en este relato, no sé si me parece que se olvidó, me parece, no quiero pecar porque son distintos, a veces distintas. Esto también fue pasado de oralidad y onoralidad. Ese es un relato mitológico, momento que va a ver que fue pasando de generación en generación también. Es un relato mitológico que también escribían y se pasaban también de generación en generación. Vamos a encontrar en alguno de estos vamos a encontrar en alguno de estos relatos que pequeñas diferencias en algunas cosas.
Va a ser siempre, por eso yo les digo que existe una interconexión entre los textos. Vamos a encontrar escrituras parecidas y en algunos casos vamos a encontrar personajes con nombres parecidos o diferentes. Vamos a diferenciarlos. Así que, bueno, ¿quién se anima a leer esta parte entonces? Lo que se ve en pantalla, así tal cual. Sí, sí. Lo que está marcado, ¿no? Sí, sí. Bueno, después puedes seguir Si me sacan la pantalla, lo leo yo. Dale, no saco la pantalla. Sigo ahí con la pantalla. Pero la tormenta destrozó las velas blancas y no tuvieron más opción que elevar las velas negras para poder llegar a tierra. Mientras tanto, apostado en el alto del faro que se alzaba en la bocama del Pireo, el vigía gritó: ¡Barco a la vista! Es la galera real que regresaba de Creta. ¡Rápido! ¡Id a avisar al rey! Esperanzado e inquieto, al anciano rey Egeo llegó corriendo hasta los muelles, pero al ver las velas negras no quiso saber más. Lleno de dolor por la supuesta muerte de su hijo, se arrojó mar y se ahogó. Desde entonces esas aguas llevan el nombre de Mar Egeo. Cuando Teseo, la galera, atracó, podés continuar si querés ahí. Cuando la galera atracó, Teseo recogió el cadáver de su padre en la playa y enseguida comprendió lo que había sucedido, maldiciéndose por haber sido tan descuidado, final trágico para el héroe. Por otra parte, el mito dice que la abandonada Ariadna fue redescubierta poco tiempo después por Dionisio, o Dionisos, el dios del vino y los excesos, quien se casó con ella y sí vivieron felices para siempre. ¿Amarga ironía o justicia poética? Bueno, acá, este es un escrito de los tantos, por eso yo les decía que hay otro escrito de acá. Está Ariadna, es abandonada, dentro de la mitología es abandonada por Teseo. Y hay otra prima, él estaba con una prima que en este momento no me acuerdo, creo que era Fedra, ¿no? Bueno, era un nombre que en este momento no me viene a la cabeza. La cuestión que en otro escrito, por eso son reescrituras, en este caso son reescrituras mitológicas, pasaban de generación en generación. En este caso la mitología griega también hacían lo mismo. Eran como fábulas, eran como los cuentos maravillosos, para hacer una comparación, se pasaban de boca en boca, de oralidad en oralidad. Bueno, después también tenemos los escritos, por eso les hice ahí un escrito de los cuentos también de autor, también pasaron de generación en generación y se hicieron distinta escritura. Acá también con los griegos pasó lo mismo, tenemos una escritura, no existe una escritura exacta de esta historia, existe una aproximación de esta escritura, por eso es un mito del Minotauro. Está en otra versión, yo les cuento la que termina otra versión. La otra versión termina que Teseo derrota, vence, Ariadna queda en la isla, hasta ahí va igualito, por eso se llama reescritura, y hay veces un texto se parece a otro y hay otros que hay cosas que cambian en la escritura. En el otro caso él se queda con la prima, o alguien con la prima se casa y Reina toma el lugar del padre, el padre se suicida porque al no tener noticias él tenía que poner las velas blancas, puso las velas negras, creo que quedaron, como no se dio cuenta, no me acuerdo bien esa parte, y el padre de Teseo se suicida. Él termina siendo rey y se queda con la prima. Esa es la historia y fin. Pero bueno, son distintas historias, por eso estamos trabajando para que tengamos en cuenta que existen diversidades de escritura. En este caso podemos ver el relato, en este caso el relato, podemos pensar en un narrador. En un principio, si lo leemos, podemos pensar que es un narrador testigo, pero cuando nos vamos aproximando más, habla de los sentimientos y del odio que siente Ariadna. Después que de rabia y todo eso, que dice así, cuando se queda varada y todo eso, entonces ahí nos damos cuenta que ahí está utilizando el narrador. ¿Cómo sabe que se quedó varada? ¿Cómo sabe si se fueron ellos? Si vos estás, es como una cinematografía. Si yo estoy acá, ¿cómo puedes saber lo que pasó allá? Si yo estoy de viaje, voy a hacer una referencia. Si yo estoy de viaje, no puedo saber lo que está pasando del otro lado, salvo que sea un mentalista, no sé.
que tenga magia para saber lo que está pasando, o que tenga una cámara hoy por hoy conectada para saber qué pasa del otro lado. Por eso, el narrador omnisciente sabe lo que está pasando en este plano, y lo explico así más sencillo, en este plano y en aquel plano. ¿Cómo sabe el narrador que lo que está pasando allá si vos no estás allá? Por eso es que juega el narrador omnisciente, es una especie de Dios, sabe todo, sabe los sentimientos. A partir de donde yo le estaba marcando, que ya igual lo van a volver a mirar en la grabación, se dan cuenta que sabe los sentimientos. Puede saber lo que está pasando en un lado y en otro sitio al mismo tiempo. Eso es lo interesante. Pero bueno, eso es hacer un poco de lectura. Y con la lectura, esto es más que nada, no lo di con la intención de que hagamos un trabajo con pregunta, respuesta. No, para que nos demos cuenta qué tipo de narrador es. Más que nada para que aprendamos a realizar una lectura crítica y comprendamos, porque después me van a preguntar, ¿y pero qué consigna dio con eso? No, todavía no di una consigna con esto, no. Estamos trabajando esto con la intención de que aprendamos a ser críticos y a darnos cuenta de tipo de narrador y lo que está escrito y que esconde esa escritura, para después, bueno, trabajar cuando tengamos que hacer un trabajo práctico final. Puedo comparar dos cuentos y ustedes me los pueden comparar tranquilamente, es decir, este cuento se parecía, puedo ser dos cuentos, uno del original y otro del que pasó el tiempo, y ustedes me dicen, no, en este noto la diferencia, acá cambiaron los personajes, acá puedo compararlo con una película, veo que se perdió ciertos rasgos, pero desde lo psicológico, no sé, acá el personaje era bueno, en este el personaje es malo. Son reescrituras, pero bueno, eso es el trabajo nada más que les pido que hagamos con la lectura. No pido nada más que interpretar lo que nosotros pensamos y sentimos. Expresemos lo que sentimos, lo que miremos de esa lectura, lo que pasó, y contemos. Después, siempre lo digo, uno cuenta la historia, no, el relato es cómo lo organizó el artista, el autor, cómo lo organizó ese texto para sorprendernos a nosotros. Nosotros lo que hacemos es traducir o decodificar un texto. Siempre decodificamos texto, lo organizamos en nuestra cabeza y lo contamos. Es como cuando nosotros decodificamos, no sé, algo complejo y no sé, y le contamos a alguien querido, o contamos un cuento a una criatura. ¿Cómo lo contarías vos? Bueno, quiero que ustedes ejemplo, una de las consignas que les dejé de escritura, que pueden hacerlo para la próxima clase, es escribir un cuento. Pueden escribir un cuento que le venga a la mente, sobre algo que ustedes, en la primaria, en la secundaria, siempre se hace un taller de lectura y escritura. No sé si tuvieron el taller de lectura y escritura acá en la carrera, en lo que estás haciendo. ¿Taller de lectura y escritura tuvieron o no todavía? ¿O no tienen? No, profe, yo nunca tuve. No, yo tampoco, nunca tuve. ¿No? Bueno, el taller vamos a hacer un poquito por eso yo quiero que trabajemos un poco también como hacer un taller de lectura y escritura. Es escribir lo que nosotros pensamos, sentimos, o ejemplo, miramos una película, por eso trabajo mucho con las películas. Miramos una película y contamos lo que nosotros queramos contar, lo que vimos nosotros me interesa, no lo que, ejemplo, que lo copie de Wikipedia, no, lo que vimos nosotros. ¿Qué interpretaste vos? Para mí me pareció buena puede ser crítico, la película me pareció buenísima porque este autor y este actor hizo esto y esto. Lo caracterizás a tu gusto, a tu manera de pensar. ¿Tengo que hacer eso, profe? ¿Ver una película a elección propia? No, digo, para la próxima, si les cargo para que miren el fin de semana una película, la idea mía es que siempre cuenten así la historia como lo hicieron con El secreto de sus ojos, lo mismo. Cuenten desde la perspectiva... ¿Ya corrigió, profe, esas? Todavía no, porque estoy esperando a que todos los envíen, casi todos, bastante bien. A mí me gustaría la de guerra, la de Troya es muy buena también para contar. Bueno, estaría bueno porque se relaciona con la mitología. La bajo, la cuelgo en YouTube para que todos podamos verla, por el hecho de que no todos a veces tenemos la tecnología, o no todos tienen... Sí. ¿El secreto de sus ojos en YouTube? No. Sí, está ¿Cómo lo encuentro? Está en el Classroom mismo, en el Classroom. Ahí mismo está el enlace. Sí, el enlace está cargado, por el cual también está en el grupo. Sí, está, le envié también al grupo, está en el enlace y funciona. No, el grupo se me tilde, eso se me llenó el teléfono, no sé qué, pero si de YouTube lo puedo mirar, mejor. Sí, porque se enlaza, una vez que entras al Classroom,
ya sea desde la computadora o copias el link. Puedes abrir WhatsApp web y poner el link. Inclusive el celular, ¿sabían que después, bueno, esto lo voy a hacer como grabar un video? ¿Sabían que se puede interconectar con un Smart TV con la televisión? Pones el YouTube, te dice conectar, te pide un código y el YouTube, o sea, de tu celular, lo podés mirar en la televisión, en Smart TV también. Se puede interconectar, ver en vivo y hay una parte, bajás en la parte de abajo y te dice código interconectar. Y te interconecta el celular y lo mirás en la televisión. Esa es otra herramienta que está muy buena. No sabía eso. Ese está bueno, es otra herramienta porque podés interconectar el celular con el televisor. Sí, está muy buena esa. Es de esa manera podés mirar tranquilamente, lo pones en celular la película y lo estás viendo en el televisor. Podés interconectarlo. Después bueno, eso ya tendría que grabar otro tutorial. Por ejemplo, para interconectar celular directamente y ver todo lo que pasa en tu celular es Cetus Play. Bajá la aplicación Cetus, que en Google Play pones Cetus Play, se llama. Es un color verde, creo, la aplicación. Después igual veo si les comparto el link. Es Cetus Play, se llama la aplicación. Y de esa manera interconectás. Tu celular te genera una conexión de celular, podés mostrar, no sé, en tu celular querés mirar videos, fotos, lo que vos quieras, te interconecta el celular con el Smart TV. Yo tengo Netflix, profe. Tranquilamente con Netflix lo podés ver, así que, o si no, de tus ojos? sí, o Disney Play, hay varias plataformas. Igualmente la cargué, la bajé por el hecho de que hay veces la plataforma no están, por lo general puede estar en Disney más o en el otro, en Disney más, no me acuerdo cómo es. Exacto, Disney Plus y después, pero hay uno que se llama Disney Plus y hay un Disney más figura. Después está el otro Disney más, el canal Disney que se combinó con un canal. ¿Cuál era el canal Disney Conectar. Exacto, ese sí, se combinó. Son dos aplicaciones y son dos televisores totalmente distintos. Lo que tiene uno no tiene el otro. Para el nivel aplicación es más complicado entrar al otro porque no se te graba la contraseña. En cambio en Disney más, Disney Plus, es más sencillo. Pero bueno, son distintas plataformas. Igual hay distintas plataformas para buscar. Yo creo hay una plataforma inclusive argentina, Cinear, creo que se llama la aplicación. También creo que está El secreto de sus ojos. Igualmente, por eso igualmente la cargué en el Classroom, la bajé la película y la cargué para que la puedan mirar tranquilamente. Igualmente después voy a fijarme, ejemplo, para revivir lo que es la película Troya, está buenísimo, o películas de Grecia, de minotauros, de todo, revive todo lo que es la mitología griega. Y lo que se hablaba de la mitología griega, como está el dictado que les hice, ahora lo pasé, el dictado que le hice el otro día, lo pasé ya al aula virtual, lo digitalicé. Lo mismo que les dicté es lo mismo que digitalicé. Todavía no digitalicé lo de la tarea que les dicté, que me preguntaban hoy por el grupo, el tema de si lo tenían que hacer. Sí, pueden hacerlo en hojas y ahora yo lo voy a digitalizar y lo contestan ahí, sencillita la respuesta. Aparte es muy creativo, uno puede inventar, ¿no? La palabra que falta. Después le voy a agregar algunas cosas más en forma digital. Es sustantivo esta palabra que le agregan, es sustantivo, adjetivo, verbo. Y siempre les digo, es fácil, ¿cómo nos damos cuenta si es un sustantivo, adjetivo o verbo? Siempre un sustantivo siempre va a estar modificado por un adjetivo. Un verbo siempre puede tener infinitivo, amar, temer, partir. Y bueno, flexione primero uno lo hace en presente, paso de futuro. Yo amo, tú amas, él ama. Partí, perdí, perdió, perdieron, perdía. Depende del tiempo verbal. Ustedes lo conjugan y se van a dar cuenta si es un verbo. Ojo que hay gente que a veces hasta compañeros que son profesores, cuando están en medio de una evaluación hasta se les pierden la memoria, se le olvidan hasta lo que es un verbo. Hay veces es increíble, van a decir, a mí no jamás me pasó eso. Un verbo es un verbo, te das cuenta, por la flexión. Cuando hablamos de flexiones, retomo, siempre escuchen, la flexión yo le llamo cuando los que flexionan siempre son los sustantivos y adjetivos. ¿Por qué? Porque flexionan en género y número, singular o plural, masculino o femenino.
Y después los verbos en persona, primera, segunda y tercera persona, y en los tiempos verbales. Estoy hablando de raíz y desinencia. La raíz es la palabra, el contenido de la palabra, y la desinencia el tiempo verbal, que ejemplo, amaba, amo en el presente, amabais, aman, que yo hubiese amado, temido, partido. Bueno, pero la parte raíz es la parte que se va a conjugar y va a cambiar el tiempo verbal en presente, pasado y futuro. Bueno, voy a hacer algunos ejercicios, pero bueno, vamos a trabajar también un poquito. Eso tiene que ver con un poco de lo que es lengua, pero lo vamos a ir trabajando. Una vez que los cargue, vamos a poner acá la puesta en común. Y Disculpe, sí, ¿me sí. dice de vuelta qué es desinencia? La desinencia es la que contiene bueno, la raíz es la que contiene el significado del verbo. Ejemplo, amar, digo, am es la raíz. La desinencia es ar, la terminación, ar, ir. Amar, temer y partir. Raíz y desinencia. La desinencia siempre va a cambiar a través de la conjugación. La desinencia es lo que va a modificarse en el verbo. ¿Va a modificarse en qué? En primera, segunda y tercera persona. Yo amo, tú amas, él ama, amamos, aman. Eso siempre va a modificarse. Eso es lo que va a flexionar en un verbo. ¿Flexionan los verbos? Van a decir, sí, flexionan en persona. Primera, segunda, tercera persona, el singular y en el plural. Después flexionan en tiempo, presente, en el pasado y en el futuro. Flexionan. Depende también el modo indicativo, modo subjuntivo, que yo ame, que tú ames, que él ames, que ellos amen, que yo amare, tú amares, imperativo, ama tú, ama él, amemos nosotros, aman ellos, y así. Y el tiempo pasado se llama pretérito, que esto igual lo voy a enviar por escrito, lo estoy explicando así a grandes rasgos. Se le llama la terminación en aba, en el tiempo en inglés también, se le llama tiempos que continúa, algo que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Ejemplo, el verbo amaba es una continuación pretérito imperfecto. Es un pretérito que empieza en el pasado. Yo estudiaba inglés, significa que yo estudié en el pasado inglés y hasta ahora sigo estudiando. Si yo digo estudié inglés, se llama pasado pisado. Es el perfecto, pretérito perfecto simple. Significa que yo ya no estudio más inglés. Significa que ya estudié inglés. Ejemplo, cuando ya termine la parte de realizar lengua y literatura, van a decir, yo ya estudié lengua y literatura. Significa que ya cerraron lengua y literatura. Si yo digo estudiaba lengua y literatura, significaría que estudiaron en el pasado y hasta ahora siguen estudiando lengua y literatura. ¿Se entiende? Esas son pequeñas cosas que también se utilizan en los tiempos, la explicación, modo continuo, si lo vieron en inglés, presente está el presente simple y el presente continuado. Nosotros también en la lengua española tenemos tiempos continuados, pero lo explicamos de otra manera. Ejemplo, yo estoy comiendo, yo estoy estudiando, yo estoy escribiendo. Es un tiempo acciones que se están realizando simultáneamente en este momento. En cambio, si yo digo yo estudio, es que estoy estudio, pero no, es presente, pero no es en tiempo, puede ser que sea en el presente, pero no es un tiempo simultáneo a lo que estoy hablando. En cambio, el otro habla de la simultaneidad y se da también con la lengua en inglés. Por eso es que está muy relacionado el inglés y el idioma español, está muy relacionado, pero bueno, nosotros lo estudiamos de la perspectiva lengua y literatura, trato de enseñarlo, pero quiero que sepan que tienen muchas cosas en común, cosas habituales por lo general, que yo estoy estudiando, estoy haciendo, no sé, algo habitual, yo voy todos los días, yo todos los días estoy corriendo, o los fines de semana, acciones habituales, voy a bailar a tal lugar, acciones habituales. Bueno, les voy a enviar, es como en inglés en ese sentido, les voy a enviar como un escrito donde explico para qué se hace uso ciertos tiempos. Ejemplo, el tiempo condicional. Yo, por ejemplo, voy a hacer una condición. Si yo estudio, está dividido, las condicionales están divididos en acciones reales, posibles e imposibles. Las acciones posibles o reales ejemplo, si yo estudio, aprobaré. Ejemplo, pretérito el presente simple más el futuro simple es una
posibilidad real. Si yo estudio, aprobaré. Vamos a hablar de un tiempo posible. Si yo estudiase, aprobaría. Estoy usando una condicional. Esa es una condicional posible, que está relacionado con el tiempo pretérito imperfecto más el condicional. Si yo digo una acción condicional imposible, diría: si yo hubiese estudiado, habría aprobado. Se llama acción imposible. Cuando uso el pluscuamperfecto del subjuntivo más el hubiese del subjuntivo más el pluscuamperfecto, si hubiese estudiado, aprobaría más el condicional, es una acción imposible. Entonces cada tiempo tiene una función, pero vamos a estudiarlo, y eso lo estoy diciendo muy por encima, ¿no? Pero lo voy a armar, cosas que estudiemos, sepamos para qué función lo usamos. El imperativo lo usamos por lo general para dar órdenes. Comprame, comprate, lleva, trae, se utiliza para dar órdenes, consejos o ruegos. El modo subjuntivo se utiliza para hablar de sentimientos, cosas que nosotros anhelamos por lo general. Y siempre lo podemos conjugar con la persona. Decimos que yo ame, que tú ames, que él ame, que yo parta, que tú partas, que él parta, el presente del subjuntivo. Y así, pretérito, imperfecto, el subjuntivo. Después vamos a ver cada tiempo cómo los conjugamos, para practicar más que nada. Vamos a ponerlo en práctica en algunas oraciones y vamos a practicarlos en vivo el tiempo verbal. ¿Les gustaría practicar el tiempo verbal? Porque me parece que es algo bueno que está bueno revivirlo, porque a veces metemos la pata al conjugar o al decir ciertas palabras. ¿Les parece? Que lo practiquemos, me parece algo esencial, que está bueno aparte. Sí, profe. Así que bueno, en estos días les voy a preparar los tiempos verbales explicados bien. Hago una transposición didáctica. ¿Qué carajo es eso? Bueno, es una explicación mía que interpreto de todos los autores que uno lee. Les explico de manera sencilla los usos, como escribo todo siempre. Escribo todo y después los transfiero a la computadora y lo hago sencillo, para que sea entendible, para que sea sencillo de entender. Así que bueno, de esa manera vamos a llegar a lograr un conocimiento que les va a servir para continuar. ¿Con esto termina la clase, profe? ¿Cómo? ¿Con esto termina la clase? ¿Ya corrigieron lo de la semana pasada? No, todavía no termina. Lo que pasa es que nosotros tenemos 4 meses, tenemos tiempo de sobra. Tenemos 4 meses de sobra, y ya digo, el tema mío para evaluarlos, me gustaría evaluarlo con la lectura de un cuento o 2 cuentos, depende. Van a ser grupos. La idea mía es que vayan comunicándose entre ustedes, y desde ahora así ya empezamos a trabajar en grupos y puedan trabajar distintas conceptualizaciones, distintas cosas que se les va a pedir en el cuento. Al trabajar en grupo va a ser más enriquecedor porque van a trabajar distintas perspectivas. Vamos a estar como en debate: yo pienso que es esto, yo pienso que es aquello, y lo hacemos. Y también aquel que se siente que está retrasado, que no va a poder con la materia, pueda desarrollarse bien. Esa es la idea mía, para que todos puedan sacar una buena nota, para que todos podamos aprobar. No sé qué piensan ustedes, ¿les parece que está bien o son más individualistas? Me dicen: no, yo quiero hacerlo solo. Se ponen así, se cruzan de brazos: yo quiero hacerlo solo, no quiero compartir con nadie. ¿Está bien? ¿Les parece buena idea o no? Para mí es le estoy tirando una idea. ¿Ustedes qué opinan? No escuché. La idea mía sería que trabajen en grupos, que se reúnan en 2 o 3 grupos, me pasen los nombres para armar los grupos, y que cada uno va a trabajar. Se me ocurre, si no, un texto que ustedes quieran trabajar, un cuento o una pequeña novela, una novela cortita, algo que ustedes sientan que les guste. O comparar 2 películas, o comparar una película con un libro o con un cuento. Pueden comparar, no sé, un cuento ejemplo de Atenas, o algo griego, una escritura griega, comparado con una película. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Eso se llama literatura comparada, lo que estamos trabajando. Y pueden hacer una reseña crítica. ¿Qué es una reseña crítica? Donde yo critico
en qué se asemeja esto, en qué se parece esto al otro, como trabajamos la parte psicológica. Si bien este se parece, acá se retoma a este escrito porque yo creo que este escrito tiene ciertas asemejanzas, pero lo que cambia en esta historia, en la actualidad, que se tomó de este personaje, se modificó. Pongámosle que ahora, si quiero, ejemplo, tocar Martín Fierro, ahora este Martín Fierro moderno se dedica a cantar reggaetón. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es un Martín Fierro moderno. ¿Cómo contextualizarías, por ejemplo, se me ocurre, un Martín Fierro del pasado, de la época donde el contexto, y cómo sería un Martín Fierro moderno, que defiende a la gente, o puedo decir un Quijote de la Mancha, también puedo ir a ese lado, un Quijote de la Mancha que defienda a los desvalidos? ¿De qué lo defenderías? Bueno, después tengo que crear bien la consigna. Podemos jugar con un montón de cosas. ¿Cómo lo verías en la actualidad? ¿Qué defenderías? ¿Qué Che Guevara también puede ser? También lo que ustedes se sientan libres de expresar, podemos trabajar lo que ustedes sientan libres. Quiero que se sientan libres de expresar contra qué cosas lucharías. Por ejemplo, vamos a hacer en cuenta, contextualizar, Martín Fierro también defendía algo. El Quijote de la Mancha también hacía lo mismo, defendía algo. Nada más que era una persona que se lo consideraba que estaba loco porque soñaba y que iba contra los molinos de viento. La parte más icónica de la escritura es que va y ataca al molino de viento, y con el paso de los capítulos Sancho termina convirtiéndose como el sucesor del Quijote de la Mancha, que si bien estaba loco, lo que denunciaba en esa actualidad es que él podía ver cosas quizás es una forma metafórica de decir, él veía cosas de la sociedad que estaban pasando, está denunciando cosas sociales, que es como decir, ve cosas, locuras que él veía en esa sociedad que estaba mal, esa sociedad, no estaba bien esa sociedad. Había desigualdad, había muchas cosas, crueldades, desigualdades. Lo que está denunciando el Quijote de la Mancha, que él quisiera volver a la época de caballería, donde era todo como se vivía en la época de los caballeros, donde el respeto, un montón de cosas se fueron perdiendo con el tiempo. Y entonces, si uno se pone a pensar, él quería salvar al mundo, era como un superhéroe que se quería salvar al mundo, el Quijote de la Mancha, pero siendo una persona realista, se disfrazó, se puso una capucha y quería, como el zorro, vamos a hacer una representación, compararlo con el Quijote de la Mancha, se disfrazó y quiso salir a defender a los desvalidos. Bueno, eso hacía el Quijote de la Mancha. Y si uno puede pensarlo también, entonces el zorro no es una reescritura del Quijote de la Mancha, y podría ser, ¿por qué no? Si nos ponemos a pensar, el zorro se vestía de negro, se ponía el antifaz y salía a rescatar a la persona contra el gobierno, que era un gobierno opresor. Bueno, el Quijote de la Mancha hacía más o menos lo mismo. Bueno, eso quiero que hagan ustedes, esa comparación que estoy haciendo es lo que quiero que hagan. Ejemplo, el Quijote de la Mancha, ¿qué quería salvar? Quería salvar, no sé, de la injusticia, del desvalido. ¿Qué reclamarías vos en esta actualidad? Yo reclamaría que haya más justicia, reclamaría que el gobierno sea diferente. Bueno, esas cosas pueden narrar y escribir y hacer un lindo trabajo. Eso es lo que quiero, que ustedes pongan en funcionamiento el pensamiento. Y con eso, para mí, va a ser la evaluación final de cada grupo, y tenemos un grupo donde cada uno aporta lo que quiera aportar, lo escriben obviamente en un Docs o Word, o lo van transfiriéndose, trabajan un buen texto, y ya con eso para mí es la nota de cierre final, y estarían todos aprobados. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Es algo que no es difícil, y es algo que sale de ustedes, no es que le estoy pidiendo algo que sea, no sé, extraordinario. La fuente lo pueden sacar ustedes. Pueden elegir una película que ustedes quieran. Obviamente, cuando relatan el trabajo, me ponen el link, le pegan el link de YouTube para que se sepa de dónde salió, obviamente. Y ya con eso, para mí, me basta y sobra. Y harían un lindo trabajo y les quedaría muy bien. Donde estoy denunciando, estoy viendo cosas. Para mí, lo importante que se ponga en funcionamiento la literatura es ver, sacar cosas que a veces el texto ordinariamente una persona lo lea así nomás, no es percibible. Y siempre le digo, a través de la connotación nosotros sacamos la ideología de qué nos quiso decir. Eso es lo que hacemos trabajar en literatura, es connotar, se llama eso. Cuando nosotros sacamos la idea escrita, tenemos un escrito con un sentido literal escrito, que vos decís, no, pero eso dice eso, sí, textualmente dice eso.
pero no te está diciendo, puede ser un sentido figurado, te está diciendo otra cosa. Si vos lo lees, haces una doble lectura, vas a ver que eso no quería decir eso, quería decir otra cosa. O pasa como en Los Simpsons, Lisa Simpson cuando leyó un libro y había una autora, le dijo, me malinterpretaste, le dijo, no me mires, y hacía así. Bueno, tiene que ver con la interpretación. Vos pudiste haber escrito un libro y capaz que la persona, el receptor, entendió otra cosa de tu libro. Quizás vos quisiste poner o dejar tu impronta al decir algo escrito, pero capaz que el que reconstruyó tu escritura entendió otra cosa. Tiene que ver con la interpretación esto de la literatura. Por eso podemos trabajar, jugar mucho con la interpretación. Cada uno vemos cosas diferentes. Podemos añadir, según nuestras culturas o en nuestro entorno, podemos connotar muchísimas cosas. Así que bueno, eso les dejo como algo libre albedrío, que al momento de trabajar elijamos, o si no también ustedes pueden elegir en grupo algo que les gustaría trabajar. Ejemplo, una película y combinarlo con un escrito. Así puede ser de mitología o un cuento que ustedes hayan leído y que les haya gustado. O una novela. Ejemplo, me mencionaron en una ocasión Damon Channel, que es un escrito de detective. O compararlo con algo que hayan leído ustedes. El relato de un náufrago, que la mayoría lo habrán leído en la secundaria también. Pueden relacionarlo con lo que ustedes quieran. Y contextualizarlo y compararlo con otra escritura. Ejemplo, lo puedo comparar relato de un náufrago, no sé, con la actualidad. ¿Qué harías vos si te quedas en una isla? Pero bueno, hay otro escrito que en este momento no me acuerdo, después les voy a pasar ideas de comparación. Ejemplo, hay otro escrito de otro autor, de un hombre que se queda, en este momento no me acuerdo bien el nombre de la novela, que es una novela corta también, que se queda varado y diferente al relato de un náufrago. Relato de un náufrago sobrevive en el mar y siempre las mareas que te hace imaginar que está ahí, sobrevive. Como Homero Simpson. Lo básico también de la secundaria es el fantasma de Canterville. También, eso es del terror tenebroso, sí, por eso yo lo mencioné ahí. Pueden trabajar también con el fantasma de Canterville. Por eso todo tiene relación. Ejemplo de Los Simpsons, si yo digo, puedo relacionar el ejemplo del relato de un náufrago cuando flotaba, lo puedo comparar con Los Simpsons cuando Homero estaba a la fábrica de salchicha y va y naufragaba. Bueno, eso es comparación. Yo lo comparo con otro evento que quizás decís, no tiene que ver. ¿Cómo que no? Si estaba naufragando. O quizás quería emular esa situación. ¿Quién sabe? Puede emular a esa escritura, pero obviamente en filmación, en una contextualidad actual. A ver, otro escrito, por ejemplo, que en este momento decía que había un hombre que se pierde, se queda varado en una isla durante muchos años, empezó a construir, no sé, distintos elementos para sobrevivencia, crió animales, después era un hombre rico. Después les voy a pasar el texto ese, también está buenísimo. Y al final termina regalando propiedades y era como que quedó varado en una isla donde había de todo. Después a toda la gente que tenía hambre de todos lados donde él vivía, donde él era oriundo, lleva a toda esa gente en barco y hace que ese lugar se pueble y se genera una combinación como una especie de península o un lugar habitado. Es como un descubrimiento de un lugar majestuoso, como cuando lo hicieron los españoles que vinieron a América. Bueno, algo parecido, tiene mucho que parecido ese escrito, está buenísimo. Bueno, eso lo que vamos a trabajar es como la mirada de ustedes. Comparamos un escrito con otro escrito. Ejemplo, yo puedo criticar ese escrito con Relato de un náufrago con el otro escrito. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que Relato de un náufrago, todos los sucesos pasan sobre el mar y nada más, y sobrevive y de suerte. El otro no, se queda en el mar, pero queda en una isla, a diferencia, pero sobrevive. Era una persona que sabía de su supervivencia, y pudo criar animales, subsistir, y creó una forma de vida, hasta que volvió a la sociedad, se reinsertó de vuelta y trajo nueva gente al lugar donde parecía que tenía de todo, en esa isla. Así que bueno, eso es lo que trabajamos siempre en literatura. Vamos a trabajar distintas lecturas y hacemos visiones, cosmovisiones de esas lecturas. Así que bueno, cosmovisión, ¿qué es eso? Bueno, cosmovisión tiene que ver con, a veces, pensar en la cultura anterior, cómo pensaban ellos en ese contexto. Si yo contextualizo cómo sería la vivencia si yo narro eso en ese contexto, y cómo es si lo comparo
en la habitualidad. Cambiaría la situación. Así que bueno, eso le llamo cosmovisión. Así que, ¿qué hora es? Para el momento son las 18, hasta los 18:40. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos un ratito más o ya están? ¿Qué quieren hacer? ¿Corregimos lo de la clase pasada? ¿Quieren que corregirlo? Bueno, vamos entonces. Vamos a hacer la corrección. Bueno, acá dice lo siguiente. No hay dos sin. ¿Qué pusieron ahí, por ejemplo? No hay 2 sin 3. Está bien. 3, ¿qué viene a ser? Un número. No, sustantivo, adjetivo, verbo. ¿Te acordás que Un estaban adverbio, ¿puede ser? No. ¿Te acordás que estaban los sustantivos y los adjetivos calificativos numerales? Ordinales, cardinales, ¿te acordás? 1, 2, 3. Y ordinales, primero, segundo y tercero. Ahí te estoy diciendo la respuesta. Es eso. Adjetivo. Más vale. Igual, ojo, siempre tengan en cuenta que a veces esto es normal. Te podés confundir un sustantivo con un adjetivo. Ojo, puede pasar y está bien. A veces es una franja muy finita lo que pasa entre el sustantivo y el adjetivo, porque a veces lo contextualizo, ¿no? En las oraciones vamos a encontrar que en alguna ocasión se personifica un adjetivo como un sustantivo, entonces por eso puede generar confusión, ojo. Entonces 3 sería un adjetivo. Sí, es un adjetivo. Ah, eso no lo tenía. Es Completé una... la carpeta, pero no puse eso. ¿Sí? Porque acordate que están los adjetivos calificativos, te dan la calificación de la persona, y yo siempre pregúntale cómo es y se van a dar cuenta. Gordo, Pero ¿por qué el 3 es un adjetivo? ¿Cómo? ¿El 3 es un adjetivo? Calificativos numerales, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, numerales y cardinales tenemos, y ordinales. Primero, segundo, tercero, esos son los adjetivos. Numerales, dentro de los numerales, tenés los numerales, ordinales y los cardinales. Forman parte de los numerales. Por eso es. Después, siempre para sacar un adjetivo le preguntan cómo es. Siempre pregunten cómo es y se van a dar cuenta. Siempre le estoy dando un tip. Para encontrar un adjetivo, pregunten cómo es y se van a dar cuenta de encontrar un adjetivo. Gordo, flaco, petizo, y van enumerando y se van a dar cuenta, sí, funciona así en la sintaxis. La siguiente, más vale en mano que 100 volando. Pájaro puse. Pájaro. Bien, la palabra pájaro, ¿qué viene a ser? Sustantivo. Sustantivo. Bien. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando es un sustantivo? Le voy a pasar otro tip. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si es un sustantivo? Les voy a dar esto me sirvió mucho. A mí me sirve a veces para los sustantivos. Puede estar objeto directo, que esto van a ver dentro de las instancias, y le puedo preguntar qué cosa. Pregúntenles qué cosa. Más vale qué cosa. Pájaro en mano que 100 volando. Los sustantivos podemos localizarlo así. O hay veces por las. Se lo reemplaza en ese caso para lo que es objeto directo. Los objetos directos son les, eso es para un nombre, van a ser los objetos indirectos, le y les se reemplaza. Pero en este caso, para hacerlo sencillito, ustedes les preguntan qué cosa, o siempre se van a dar cuenta porque es un objeto. Pájaro, en este caso pájaro. Más vale pájaro que 100 volando. Eso igualmente lo vamos a ver en sintaxis, pero les voy dando pequeñas cositas para encontrar más fácil. Más vale qué cosa, pájaro en mano que 100 volando. No todo lo que brilla es, y ahí digo otra vez, ¿se dan cuenta qué cosa? Bien, pero se dan cuenta el oro, ¿qué viene a hacer? Le preguntaba otra vez, ¿qué cosa? Sustantivo de vuelta, ¿se dieron cuenta? Entonces yo le pregunto, no todo lo que brilla es qué cosa. Entonces se dan cuenta que es un objeto directo, dije casi. Es un sustantivo. En este caso se llamaría predicativo subjetivo obligatorio. Bueno, pero en este caso, oro
Es un sustantivo. Perfecto. Más vale solo que mal que. Acá puse algo mal yo, me parece. ¿No Que era no la primero acompañado. el de la tormenta? A ver qué tienen ustedes ahí. Después de la tormenta siempre llega la calma. Ah, sí, perdón, me salté yo, no me di cuenta. Después de la tormenta siempre llega la calma. Lo que pasa es que tenía rayado, no me había dado cuenta que había puesto raya. Después, ¿se dan cuenta? Ahí que tenemos después. De la tormenta siempre llega la calma. Ese después, ¿qué viene a ser? Yo puse que es adverbio. Perfecto. Vamos a... ¿De qué tipo de adverbio se trataría? Por ejemplo, a ver si... Yo para darle una ayudita para encontrar rápido, siempre con la pregunta. ¿Qué clase de adverbio sería? ¿O qué clase circunstancial? Porque esto es introducción al adverbial. Al tiempo. Perfecto, de tiempo. Porque le preguntamos cuándo. Si vos le ponés, ahí ponele cuándo. ¿Cuándo? Después, ahora, mañana. ¿Cuál? Perdón, no presté atención. Después ponele ahí cuándo. Le preguntás cuándo y te das cuenta, te va a dar el adverbio. Y también es circunstancial. El circunstancial tiene valor de adverbio siempre. El adverbio y el circunstancial, la diferencia es que el circunstancial es una frase, pero tiene la misma calidad que un adverbio. Cumple la misma función que un adverbio. Circunstancial de tiempo, de lugar, de espacio, de modo, de causa. Tenemos un montón de circunstanciales. En este caso, después le preguntamos cuándo. Después de la tormenta siempre llega la calma. Y acá tenemos otra vez siempre, si se dan cuenta, siempre. ¿Qué vendría a ser siempre? Eso. ¿Cuál? Acá, si yo siempre digo, después de la tormenta, siempre. ¿Qué viene a ser la palabra siempre? Siempre llega. Siempre. ¿Qué viene a ser la palabra siempre? No lo sé. Lo Sería mi- lo mismo, no creo. Sí, es un adverbio también. Entonces sí es lo mismo. Lo mismo, y preguntás cuándo. Por ejemplo, le pregunto, ¿cuándo llega la calma? Yo le pregunto al verbo, ¿cuándo? Siempre en este caso tenemos el verbo llega. ¿Cuándo llega la calma? Siempre. Entonces tenemos otro adverbio temporal, de tiempo. Siempre así. Y si le preguntamos a la frase, para darnos cuenta, ejemplo, después la tormenta siempre llega, le preguntamos al verbo, porque siempre los circunstanciales o adverbios, eso pueden escribirlo, son modificadores del verbo. Por eso está al principio de la frase. Siempre los adverbios son modificadores del verbo. Al igual que el adjetivo es un modificador del sujeto o sustantivo. El adjetivo siempre modifica al sustantivo. Por eso siempre vamos a encontrarlo por lo general juntos. Y en algunos casos vamos a encontrar a un adjetivo sustantivado, se llama, ¿no? Que cumple la función en algunos casos de sustantivo. Pero en sí es un sustantivo con calidad en una frase oracional con calidad de sustantivo. Nada más que es como decir, el flaco realizó la tarea. Y vos sabés que flaco es un adjetivo, pero claro, lo sustantivó. El flaco realizó, núcleo del verbo, ¿qué cosa? La tarea. En ese caso la tarea vendría a ser un sustantivo, pero bueno, también se lo conoce como la realizó, es objeto directo, pero bueno, eso es para más adelante, es un análisis oracional como lo estoy manejando. ¿Qué más? La que sigue. Más vale que Sí. mal acompañado. Ahí ¿Qué le- está, qué- más vale solo. Andar, puse yo. Más vale andar solo que mal acompañado. Bien, la palabra andar, ¿qué viene a ser? Un verbo. Perfecto. ¿En qué está la palabra esa? ¿Qué viene a ser esa palabra andar? ¿Qué es? ¿Te acuerdan que no está conjugado? Cuando una palabra no está conjugada, ¿qué es? Es un ver. ¿Se acuerdan? Verboide. Perfecto, es un verboide. ¿Y el verboide en infinitivo? ¿Qué vienen a ser los verboides en infinitivo? ¿A qué equivalencia tiene? ¿A qué equivale? En este caso es un verboide, pero al no estar conjugado
No tiene equivalencia a un verbo. ¿A qué equivale? ¿Se acuerdan? Que tienen equivalencia infinitivo, participio y gerundio. El infinitivo equivale a un sustantivo. Equivale a un sustantivo. Un verbo no conjugado terminó en ir, tiene equivalencia igual. Más vale, ¿qué cosa? ¿Se dieron cuenta? Si le preguntaban, se iban a dar cuenta. Más vale, ¿qué cosa? Y si ustedes le ponían solo, ahí se está respondiendo. Más vale, ¿qué cosa? Y ahí te da amar, más vale amar, más vale temer, ¿qué cosa? Más vale amar, más vale temer, más vale partir. Entonces te das cuenta que ese verbo está cumpliendo una función de sujeto, es un sustantivo. Después, ¿solo sería un sustantivo? Sí, en infinitivo, un verbo en infinitivo es un verboide, es un sustantivo. Función de sustantivo cumple, es un sustantivo. Es un sustantivo no conjugado, cumple, es un verboide. Los verboides, ejemplo, terminados en ir, son sustantivos. Amar es un sustantivo, derivado de un verbo, sí, es derivado de un verbo, pero es un sustantivo. Porque es un infinitivo, está en infinitivo. Y la palabra amado, si yo digo amado o temido partido, ¿qué vendría a ser? Dentro de los verboides. Más vale amado, vamos a hacer un ejemplo, no se puede decir eso. Más vale amado que solo acompaña. No, es adjetivo. Adjetivo. Ahí anoten, el oído, amado, temido, partido. Participio son función de adjetivo. Con el participio cumple la función de adjetivo siempre. Siempre. ¿Participativo qué dijo? Participio. No ¿Participio? Sí, participio. Amado, temido, partido. Es un verboide en participio. Todos son verboides. Infinitivo, participio y gerundio. Cuando termina en ad oído es participio, función de adjetivo. Y gerundio, amando, temiendo, partiendo, es medio English, también se utiliza. Adverbio, cumple la función de adverbio. Amando, temiendo y partiendo. Ando, endo. Cumple la función de adverbio en ese caso. Más vale amando, vamos a decir, que mal acompañado. En ese caso tenemos un adverbio. Cumple la función de adverbio. Eso para que lo tengan en cuenta, que podemos jugar con un amar, temer y partir en amar, amado, partiendo o amando. Le cambié sin querer el verbo mentalmente. A palabras necias. Oído sordo. Bien. Ahí, ¿cómo le preguntamos? ¿Se acuerdan que yo le dije cómo tiene que preguntarle? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Claro, si le pregunto. Y se dan cuenta, ¿qué viene a hacer cuando le digo cómo es? Adjetivo. Perfecto, bien. Así se dan cuenta, ¿ves? Que se van dando cuenta que le preguntamos cómo es y al otro le preguntamos qué cosa. Y nos va a dar, si es un sustantivo, nos da perfectamente el sustantivo. De esa manera evitamos hacer tanto lío y sacamos si es un sustantivo. O una frase sustantiva, en ese caso. Los objetos directos son frases sustantivas en sí. Son varias frases equivalentes a un sustantivo. Por eso si vos le preguntás qué cosa, te va a dar, es como una suma de una cuenta. Te va a dar lo que es, a pesar de que es una frase sustantiva. Pero bueno, en este caso no estamos estudiando eso. Pero bueno, para que tengan en cuenta que de esa manera se va a hacer más fácil encontrar el sustantivo. Le preguntamos qué cosa y ya se van a dar cuenta. O cómo es y ya lo encontramos. Siguiente. Aunque. El aunque. Aunque la mona Sí. se vista de seda, Sí. mona se queda. Bien. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Mona, ¿qué viene a ser? Esa es sencilla. ¿Sustantivo? Bien, sí, bien. Sustantivo. Aunque, ¿qué viene a ser va por salir? Aunque también, ¿qué viene a ser? Bueno, no, eso lo dejo, no, me parece muy rebuscada igual. No porque tengo que explicar otras cosas, igual.
Más adelante vamos con esto, conectores y estas cosas. Bueno, a caballo no se le mira. Regalado. La palabra Terminan los dientes. regalado, terminación ado, ¿se acuerdan? ¿Qué viene a ser? A caballo, terminación ado, ya sabemos, ado, ido, ¿se acuerdan? Recién lo dije, es un verboide. ¿Qué viene a ser un verboide en términos ado, ido? Adjetivo. Bien, adjetivo. A caballo regalado no se le mira, ¿qué cosa? Los dientes. Los dientes. Los dientes, bien, sustantivo. Y regalado es adjetivo. No juzgues un. Libro. Bien. Ahí le preguntamos, no juzgues qué cosa. Ahí tenemos. Libro. Entonces, Sustantivo. perfecto. Por su portada. Perro que. Ladra, no. Ladra. Ladrar, ¿qué viene a ser de ladra? Un verbo. Bien, está conjugado en qué persona. Tercera persona. Presente. Tercera. El perro. Por lo que pasa es que está escondido. Ojo, eso también les voy a enseñar. Está escondido. Está escondido. Eso, ¿dónde está el perro escondido? Quedó muy bueno. Quedó como un buen chiste. ¿Dónde está el perro escondido? ¿Por qué? Porque no lo veo. No, pero quedó sin querer. Pero ¿dónde está el perro? Él. Está bueno. ¿Ves que se juega con... Chavo, ¿dónde está la vaca? Se fue. Se fue. Quedó perfecto, salió chiste sin querer. Pero ven, la chiste tiene que ver con la ambigüedad de la frase. En este caso, ¿dónde está? Está escondido. Porque no aparece. Pues nosotros podemos a veces omitir. Los autores de la narratología, a veces nos esconde la tercera persona para evitar él o la primera yo, tú, él. Ejemplo, yo, evitan el yo y el él a veces, y el verbo te lo conjugan en tercera persona sin ponerte pronombre. ¿O para qué? Para evitar la redundancia. Uno tiene que darse cuenta que está escondido. Está, pero no está. Y uno lo ve y se da cuenta. Así que sí, es verbo. Bueno, ¿ven cómo funciona la lengua? Eso se llama funcionamiento de la lengua y la ambigüedad. Funciona. Los chistes forman parte del doble sentido. Por eso está la ambigüedad. Los chistes son ambiguos, que también vamos a trabajar con eso. ¿Saben cómo? Ejemplo, buscamos en el diccionario una palabra que puede tener dos significancias. Y esas dos significancias va a lugar al chiste o a la broma, porque en distintos contextos, si salimos de ese contexto te matás de risa, pero si te pones en ese contexto capaz que te están preguntando eso. Entonces tiene una ambigüedad de doble palabra, tiene doble sentido siempre la palabra. Por eso están los Simpsons que uno se ríe, dicen está la verdad y la verdad, porque la palabra tiene doble sentido, tiene un montón de significancias hay veces. Como las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas se llaman un conjunto de palabras que según la estructura oracional o donde esté escrito, situación contextual, esa palabra puede significar un montón de cosas. Una sola palabra puede decirte un montón de cosas. Y hay veces las palabras homónimas son palabras que suenan iguales o parecido, por eso se presta para el chiste, pero tienen origen totalmente distinto. Como yo digo, casa de casa y casa de cazar, o casa de cacería. Entonces son dos palabras totalmente distintas. Esa es una palabra homónima. Pero bueno, eso lo podemos ver para jugar con los chistes y entender un chiste y explicar al chiste. Si uno quiere explicar el chiste, ¿no? Y hacer también otros chistes, escribir y hacemos chistes también. Está bueno. A ver. A partir de la lectura El zorro y el quirquincho, sacar 6 sustantivos, 8 verbos, 4 adjetivos y 2 adverbios de lugar, 2 pronombres demostrativos. ¿Eso se animan a hacerlo ahora? ¿Va a decirlo así o lo escriben por el tema de que no tengo el texto acá encima? No puedo evaluarlo, pero sí decirle si está bien o está mal. ¿Se animan a decir qué sustantivo? Estaba hablando y no tenía el audio. Ah, En pronombre demostrativo puse este y ese. No sé si bien, está bien. bien, sí, es demostrativo. Ese, aquello. Sustantivos puse plantas, tierra, hojas, trigo, granero y maíz.
Perfecto. Está muy bien. Y verbos, no sé, si tengo en dudas. Y verbo... Sembró, tuvo, tocó, llenó, burlar, hicieron, pensó y aprovecharía. Puse, no sé si está alguna mal. Perfecto, está muy bien, son los verbos. Los verbos nos damos cuenta por la conjugación, flexionan en persona. Ahí te diste cuenta que pensó en distintos tiempos, te das cuenta por la flexión y lo puedes usar en presente, ejemplo, y van a flexionar. Y la persona, tan perfecto, está muy bien, está muy bien. No sé por qué dudaste, está perfecto, lo hiciste bien, esos son los verbos. A ver, adverbios. Siempre pregunten dónde. Para encontrar adverbios, pregunte dónde. Yo puse arriba y abajo. Hay dos nada más. Yo vi que había dos, pero marqué dos. Arriba y abajo. Perfecto. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde? Pregúntenle. ¿Dónde? Arriba, abajo. Y son de lugar. Perfecto. Esos son los únicos dos que hay. Por eso les marqué dos nada más. Con eso... obviamente que pueden encontrar más sustantivos, depende de lo que quieran buscar, y verbos tienen de sobra. Aquel que quiso encontró otra cosa, a ver a quién encontró más verbos, porque puede ser, hay un montón de verbos conjugados en distintos tiempos. Verbos hay de sobra. Tocó, tuvo, Sí, pejaré, sí, bien. llenaron, ¿Cómo? llenaron, No entendí la última la frase. llenaron, Ah, llenaron, bien, sí. Ellos llenaron, sí. pensó, Pasado, pretérito, perfecto, simple. ¿Qué más? sembró. Perfecto, ese pretérito perfecto simple se llama, pasado pisado. Esos son los que puse. Bien, muy bien. Adjetivos. Siempre pregunten. Inteligente, Sí. ¿Había que poner adjetivos? Sí, pero le preguntás lo mismo, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Siempre también tenés, creo, algún numeral o... 4 adjetivos, yo no puse. Claro, nada. pero siempre ustedes vayan y pregúntenles cómo es. Y se van a dar cuenta. Inteligente, ahí tenemos uno. Y pregunten... Inútiles. Perfecto, ¿ves? Ahí le preguntás cómo son, ejemplo. Y te da en plural. Es lo mismo, cómo es o cómo son. Y ahí Después está. puse afortunado y molesto. Bien. ¿Cómo es? Afortunado, es molesto. Perfecto. Muy bien. Así, siempre pregúntenles cómo es. Acuérdense esa pequeña ayuda que les doy para que lo saquen rapidísimo. ¿Cómo es? Después acuérdense que tienen los otros gentilicios, norteamericano, canadiense, no sé, que referente a los países, ¿no? Y después numerales, ordinales, el número es eso más que nada. Y de esa manera se van a dar cuenta los adjetivos, perdón. Bien, marcaron bien. ¿Alguno más que se anime? ¿Qué encontraron? O algo o para sacarse las dudas. Mirá, puse esto y no le pifié. No sabía cuál es o pensé que podría ser. Porque a veces hay palabras que se parecen y pueden ser una cosa o puede ser otra. Ejemplo, hay palabras, les recuerdo que hay clases de palabra que pueden ser sustantivo y verbo a la vez, ¿sabían? Tienen doble función, ahí lo saqué de contexto, pero sí, existen palabras que tienen doble funcionalidad. Pueden funcionar como sustantivo o pueden funcionar como un verbo. Pero bueno, existen clases de palabras. Por eso depende de la palabra. Alguno capaz que mira una palabra y depende del contexto acá, funcionaba como verbo. Y depende del contexto oracional, es un sustantivo. Depende de la organización textual. Así que bueno, ¿qué más? Palabras agudas, graves, esdrújulas. Eso ya lo hicimos, creo, ¿no? O no todavía. Lo hicimos, la tarea esa yo le había dado para que ustedes marquen. Ejemplo, justificar. Actuación, ejemplo. Será, tocó. Los mismos verbos que teníamos ahí que ustedes marcaron. Será, tocó. ¿Qué clase de palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? será aguda. Sí, ¿por qué? Porque la sílaba tónica está en la última. Y lleva tilde, porque También. Vocal. porque termina en N o vocal. Perfecto, bien. Tocó y será son parecidas. Cosecha. ¿Qué viene a ser?
Grave. Grave. Vamos a hacer para aquel que no entendió. Que ¿lleva acento o no lleva acento? Es una palabra grave. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva acento? Eso tenía que justificar siempre. ¿Por qué no lleva acento? Porque tiene acentuación en la sílaba tónica. Sí, y aparte, Pues termina en vocal. exacto, siempre las graves justifican. Las palabras graves no terminan en NS vocal. O sea, las palabras que llevan acento cuando no terminan en NS vocal. Ejemplo, en esta, como terminó en vocal, no lleva acento. Pero si fuera árbol, sí iba a llevar acento. ¿Por qué? Porque termina en una palabra que no termina en NS vocal, la L. Compadre, ¿qué clase de palabra es? Grave. Perfecto. ¿La justificación? Solo puse grave. Bueno, pero eso tenés que ponerle también, ¿eh? Por eso, así queda completo. La misma justificación que te estoy dando. Sería la misma que la anterior, entonces. Claro, sí, sí. Sería lo mismo, yo puse Exactamente. No lleva tilde y termina en vocal. Exacto, sí, podés poner eso o porque no termina en NS vocal. Siempre es lo mismo, porque las graves son las que no terminan en NS vocal, no llevan tilde cuando, o sea, si llevan tilde cuando no terminan. Entonces sí, podés justificar así, está bien la justificación. Año. Grave. Perfecto. Pero no escuché. Está bien, es grave. La justificación. La sílaba tónica también pueden justificarlo, porque suena la sílaba tónica. Tiene sílaba tónica. Exacto, porque termina. Hay una justificación más sencilla de decirlo. Vamos a darle la misma justificación cuando lo escriban en el aula, ¿no? Para justificarlo. Porque termina la sílaba tónica, suena fuerte en la A, la sílaba tónica, y termina en vocal. Porque termina en vocal, no lleva tilde. Las graves funcionan así. Justo. Grave. Bien. Grave. ¿Sabe cómo hacemos? Siempre hacemos así. Esto parece tonto, pero la sílaba. Decimos, no podemos decir justo. No, decimos justo. Entonces la sílaba cae la potencia en jus. Entonces sí es grave. Y la justificación la misma de recién. La sílaba tónica. Llenó es un verbo ahí, en ese caso con tilde. ¿Qué clase de palabra es? Aguda. Aguda. Perfecto, la justificación es la misma en ese vocal. Vivir. Aguda. Aguda. Y en este caso, ¿qué pasó que no tiene acento vivir? ¿Y por qué no termina? No tiene tilde y no termina y termina en consonantes. Claro, y pueden decir, las llevan tilde cuando terminan en NS vocal. Esta, como no es NS vocal, lleva a la sílaba por la fuerza de la sílaba tónica. Es una palabra aguda, pero sin acentuación. Perfecto. Magníficas. Magníficas. Perfecto. Y la justificación. Tónica en antepenúltima sílaba. Y la justificación de las estrújulas, ¿cuál es? Porque siempre lleva tilde en la antepenúltima sílaba. Exacto. Las palabras agudas siempre llevan tilde. No hay manera que no lleven tilde. Como música, siempre llevan tilde. Es imposible que una palabra estrújula no lleve tilde. Después puse flores. Grave. Perfecto. La justificación. Sílaba tónica en la penúltima sílaba sería. Sí. Perfecto. Sí, así. Y como dijimos anteriormente, la misma justificación. Que cosecha la misma. Plantas. ¿Vieron que usé mucho parecido a propósito? No decimos plantas. No tiene tilde plantas, aviso. Lo mismo. Grave. Bien, perfecto. La justificación la misma que estuvimos dando desde un principio al fin, lo mismo. Así que bueno, si es una palabra por la sílaba tónica y termina en NS vocal. Ahí vemos. Cuando no terminan en NS vocal, llevaría tilde. Esta termina en S, por eso no lleva tilde. Por eso dice la regla.
Las palabras graves no llevan tilde cuando terminan en ese vocal. Las agudas cuando terminan en ese vocal. Las graves cuando no terminan en ese vocal no llevan acento. Cuando, por eso la L o AL llevan, ejemplo, acento, árbol. Nada más, me parece que es padre, creo que les di una más, padre, ya sabemos que padre es muy parecido al otro. Era un ejemplo, ya lo habíamos dicho. Sí, sí, lo había hecho. Paleta, también creo que también es la dimos como ejemplo. Y ya creo que con eso ya está. Eso, ¿cómo se puede decir? Yo lo voy a redactar, lo voy a pasar al aula virtual, lo tienen que pasar nada más y contestar lo mismo que contestaron acá, al igual que los sustantivos, adjetivos, verbos, lo tienen que cargar al aula virtual. Lo mismo que estuvimos trabajando acá, después pueden mirar el video y lo cargamos al aula virtual. Lo voy a digitalizar, así ya queda digitalizado y ya les sirve con material también. Y después se puede bajar también. Bueno, había una actividad más. Decía lo siguiente: marque el sustantivo y el verbo de las siguientes oraciones. Profe, empezó nuestra siguiente clase ya. Bueno, esto lo dejo para la próxima entonces. ¿Listo? Bueno, se dieron cuenta que sin querer trabajamos de todo hoy ya. Bueno, con esto vayan completando y la próxima clase digitalizo eso. Ya hicimos las puestas en común. Buenísima. Bueno, chao. Nos vemos. Vamos, profe. Nos estamos viendo. Nos vemos. Profe, Sí. ahora que me quedó una duda. ¿Esto